Henry Crawford había ya resuelto a la mañana siguiente pasar otra quincena en Mansfield, y en cuanto hubo mandado por sus monteros y escrito unas líneas de explicación a su almirante, dióse la vuelta para mirar a su hermana mientras pegaba el sello en el sobre, y viendo que no había por allí ningún otro miembro de la familia, dijo sonriendo: ¿Y cómo te figuras que pienso divertirme, Mary, los días que no vaya de casa? Empiezo a ser ya demasiado viejo para salir más de 3 veces por semana, pero tengo un plan para los días intermedios. ¿Adivinas en qué consiste? En pasear conmigo a pie y a caballo, seguramente. No es esto exactamente, aunque me encantará hacer ambas cosas, pero eso sería ejercicio para el cuerpo nada más, y debo cuidar de mi espíritu. Además, eso sería en suma recreo y abandono, sin la saludable aleación del trabajo, y a mí no me gusta comerme el pan de la holgazanería. No, mi plan consiste en hacer que Fanny Price se enamore de mí. ¿Fanny Price? ¡Qué absurdo! No, deberías estar satisfecho con sus 2 primas. No puedo estar satisfecho sin Fanny Price, sin abrir un pequeño boquete en el corazón de Fanny Price. Parece que no os habéis dado exacta cuenta del derecho que tiene a que se le admire. Anoche, cuando entre nosotros estuvimos hablando de ella, me pareció que nadie había notado aquí de qué modo tan extraordinario ha mejorado su aspecto en el curso de las 6 últimas semanas. Vosotros la veis todos los días, y por esto no os dais cuenta, pero yo te aseguro que se ha convertido en una criatura completamente distinta de lo que era en otoño. Entonces era simplemente una muchacha callada, modesta, aunque de aspecto nada vulgar, pero ahora es francamente bonita. Yo solía pensar que no tenía figura ni un rostro atractivo, pero en esa tez suave que ella posee, que tan a menudo se tiñe de rubor como sucedía ayer, hay positiva belleza, y después de haber observado sus ojos y su boca, no desespero de que sean capaces de mostrarse lo bastante expresivos cuando ella tenga algo que expresar, y además su aire, su manera, su tout ensemble, ha mejorado de un modo tan indescriptible. Por lo menos ha crecido 2 pulgadas desde octubre. Bah, esto es solo porque no había ninguna mujer alta con quien compararla, y porque se puso un traje nuevo, y tú no la habías visto nunca tan bien vestida. Es exactamente la misma que en octubre, créeme. Lo que ocurre es que no había en la reunión otra muchacha que pudiera atraerte, y tú siempre tienes que fijarte en alguna. Yo siempre la consideré bonita, no cautivadoramente linda, pero bastante bonita. Seguro se dice corrientemente, una clase de belleza que se hace apreciable a la larga. Sus ojos deberían ser más oscuros, pero es dulce su sonrisa. De todos modos, en cuanto a ese maravilloso perfeccionamiento de su físico, puedes estar seguro de que todo se reduce a un modelo de traje más acertado y a que tú no tenías a nadie más en quien fijarte. Por lo tanto, si decides cortejarla, nunca podrás convencerme de que sea en obsequio a su hermosura, ni de que tenga más bases que tu frivolidad e insensatez. Su hermano se limitó a contestar con una sonrisa a esta acusación y poco después dijo: No sé exactamente cómo tratar a Fanny. No la comprendo. No puedo explicarme qué se proponía ayer. ¿Qué carácter tiene? ¿Es seria? ¿Es rara? ¿Es mojigata? ¿Por qué se apartaba y me miraba con tanta severidad? Apenas pude conseguir que hablara. En mi vida estuve tanto tiempo al lado de una muchacha procurando entretenerla con tan mal resultado. Nunca me había tropezado con ninguna que me mirara de un modo tan serio. Procuraré sacar de esto el mejor provecho. Sus miradas decían: no quiero enamorarme de ti, estoy resuelta a no enamorarme de ti, pero yo digo que se enamorará. Tonto presumido, de modo que este es su atractivo, a fin de cuentas, es esto, que veas que no te hace caso, lo que le da esa tez tan suave y la convierte en mucho más alta y la adorna con todas esas gracias y encantos. He de desear que no la hagas realmente desgraciada. Un poco de amor, acaso la anime y le haga algún bien, pero no quisiera que te arrojaras a fondo, porque es una excelente criatura, como no las hay, y en extremo sensible. Solo puede durar 15 días, replicó Henry, y si una quincena puede matarla, es que tiene una constitución que no hay nada que pudiera salvarla. No quiero hacerle ningún daño, pobre almita mía. Solo quiero lograr que me mire con simpatía, que me sonría tanto como se ruboriza, que me guarde una silla a su lado donde quiera que nos encontremos y que se llene de alegría cuando yo la ocupe y me ponga a hablar con ella, que piense lo mismo que yo, que se interese por todo lo que poseo y por todo lo que me gusta,
que trate de retenerme por más tiempo en Mansfield y sienta, cuando me vaya, que ya nunca más volverá a ser feliz. No deseo nada más». «La moderación personificada», exclamó Mary. «Ahora ya no me cabe duda alguna. En fin, tendrás bastantes ocasiones para aconsejarte a ti mismo, pues ahora nos reunimos muy a menudo». Y sin otra amonestación, dejó a Fanny abandonada a su destino. Un destino que, de no estar el corazón de Fanny guardado de un modo que Mary Crawford no podía sospechar, hubiese sido algo más duro de lo que merecía, pues aunque sin duda existen muchachas de 18 años tan inconquistables, de lo contrario no se escribiría sobre ellas, que resulta imposible enamorarlas contra su buen juicio, aun poniendo en juego toda la presión que el talento, el tacto, las atenciones y los halagos pueden ejercer, no me inclino en absoluto a creer que Fanny fuera una de ellas, o a pensar que con su natural propenso a la ternura y con todo el buen gusto que formaba parte de su ser, hubiese podido escapar con el corazón íntegro del galanteo, aunque el asedio durase solo 15 días, de un hombre como Henry Crawford, no obstante tener que vencer la mala opinión previa que de él tenía, si no hubiera tenido ya su corazón depositado en otra parte. Sin mengua de la gran seguridad que el amor por otro y el desprecio por él confería a la paz espiritual de Fanny, que Henry pretendía alterar, sus constantes atenciones, constantes pero no inoportunas, y adecuadas cada vez más a la sensibilidad y la delicadeza del carácter de ella, la obligaron muy pronto a mirarle con menos aversión que al principio. Ella no había olvidado el pasado en modo alguno, y le consideraba tan mal como siempre, pero acusaba su influjo. Resultaba entretenido su trato, y sus modales habían mejorado tanto, eran tan corteses, tan severa e irreprochablemente corteses, que era imposible no mostrarse atenta con él en correspondencia. Muy pocos días bastaron para conseguir esto, y al término de esos días sobrevinieron unas circunstancias que tendieron más bien a favorecer sus propósitos de hacerse agradable a Fanny, ya que proporcionaron a ésta un grado de felicidad como para predisponer su ánimo a mostrarse complaciente con todos. William, su hermano, el tiernamente querido hermano que tanto tiempo llevaba ausente, estaba de nuevo en Inglaterra. Tenía una carta suya, unas pocas líneas apresuradas y felices, escritas cuando el buque enfilaba el canal y enviadas a Portsmouth en el primer bote que partió del Antwerp, anclado en Spithead, y cuando Henry Crawford se presentó con el periódico en la mano, con el cual esperaba dar la primera noticia, la encontró temblorosa de gozo por el contenido de la carta, y escuchando con expresión radiante, llena de gratitud, la invitación amable que su tío le estaba dictando como inmediata contestación. Tan solo el día anterior había quedado Crawford perfectamente enterado del caso, o había, de hecho, venido en conocimiento de que ella tuviera tal hermano y que estuviera en tal barco, pero el interés que entonces se despertó en él había de ser muy activo, ya que decidió, para cuando regresase a Londres, informarse sobre el probable regreso del Antwerp, del Mediterráneo, etc., y la buena suerte que le aguardaba la mañana siguiente, al proceder muy temprano a la lectura de la información de la Marina, parecía la recompensa de su ingeniosidad, al saber hallar tales métodos para hacerse agradable a Fanny, como también a su atención respetuosa con el almirante, su tío, al haber leído durante tantos años el periódico que se consideraba mejor informado sobre cuestiones navales. Resultó, no obstante, que había llegado demasiado tarde. Todas aquellas deliciosas reacciones del primer momento que él había tenido la esperanza de provocar se habían dado ya, pero su intención, la amabilidad de su intención, fue reconocida y se agradeció, y muy afectuosas y expresivas fueron las muestras de gratitud, porque Fanny vióse elevada por encima de su habitual timidez a impulsos de su cariño por William. El hermano entrañable llegaría pronto, no cabía dudar de que obtendría permiso enseguida, ya que aún no era más que guardia marina, y como sus padres, puesto que vivían en el mismo Portsmouth, ya le habrían visto y acaso le veían a diario, sus inmediatas vacaciones debían con justicia y sin vacilaciones consagrarse a su hermana, que era quien más le había escrito en el curso de aquellos 7 años, y a su tío, que había hecho el máximo en su favor y para su progreso. En efecto, su contestación a la contestación de Fanny, anunciando su llegada para una fecha muy próxima, se recibió en el plazo más breve, y apenas habían transcurrido 10 días desde que Fanny se viera agitada con motivo de haber sido invitada por primera vez a comer fuera de casa, cuando sintió otra excitación de naturaleza más elevada.
vigilando desde el vestíbulo, desde el corredor, desde las escaleras, atenta al primer ruido del coche que había de traerle a su hermano. Llegó felizmente cuando de ese modo le estaba ella guardando, y al no existir ceremonia ni temor que pudiera retrasar el momento de encontrarse, ella entró ya con él en la casa, y los primeros momentos de exquisita emoción no se vieron turbados ni tuvieron testigos, a no ser que fuéramos a considerar como tales a los criados, atareados principalmente en abrir las puertas. Esto era exactamente lo que Sir Thomas y Edmund se habían propuesto, cada uno por su lado, como se lo demostraron mutuamente al quedar de manifiesto la vivacidad con que ambos aconsejaron a tía Norris que permaneciera en donde estaba, en vez de precipitarse al vestíbulo en cuanto el rumor de la llegada alcanzara sus oídos. William y Fanny no tardaron en presentarse, y Sir Thomas tuvo el placer de recibir en su protegido a una persona muy diferente, por cierto, de la que él había equipado 7 años atrás, a un joven de semblante franco, abierto y de modales naturales, libres de afectación, pero correctos y respetuosos, de suerte que se honró considerándole amigo. Pasó algún tiempo antes de que Fanny pudiera sobreponerse a la desbordante alegría de aquella hora formada por los 30 últimos minutos de espera y los otros 30 que siguieron de fruición, y hasta tuvo que pasar algún tiempo para que pudiera decirse que su felicidad la hacía feliz, para que se desvaneciera la especie de desilusión inevitable ante el cambio operado por el tiempo en el aspecto físico y pudiera ver en él al mismo William de antes, y hablarle como había anhelado su corazón durante tantos años. Este momento, sin embargo, fue llegando paulatinamente, empujado por el cariño del muchacho, tan ferviente como el de ella misma y mucho menos refrenado por una sujeción a los convencionalismos sociales o por la timidez. Ella era el primer objeto de su afecto, pero de un afecto que la vehemencia de su temperamento y su espíritu arrojado hacían que fuera para él tan natural expresarlo como sentirlo. A la mañana siguiente pasearon juntos con verdadero gozo, y las mañanas sucesivas renovaron tête-à-tête que Sir Thomas no podía menos que observar complacido, aun antes de que Edmund se lo señalara. Exceptuando los momentos de inefable delectación que, durante los últimos meses, le había proporcionado cualquiera de las marcadas o imprevistas muestras de consideración de Edmund por ella, jamás había sentido Fanny tanta felicidad como en esas charlas libres de cortapisas y temores, de igual a igual con su hermano y amigo que le abría de par en par su corazón, exponiéndole todas sus esperanzas, proyectos y afanes respecto de la bendición de ese ascenso tan soñado, tan costosamente merecido y tan justamente apreciado. No podía darle noticias directas y minuciosas del padre, la madre, los hermanos y hermanas, de los cuales tan pocas nuevas le llegaban, pero él se interesaba por todas las ventajas y todas las pequeñas molestias de su permanencia en Mansfield, mostrándose de acuerdo en considerar a cada uno de los miembros de aquella familia según la opinión que ella expresaba sobre los mismos, o difiriendo a lo sumo en un juicio menos escrupuloso y una más decidida reacción de agravio contra tía Norris. Con él, en fin, y acaso era esta la satisfacción más grata de todas ellas, todo lo malo y lo bueno de sus primeros tiempos podía desandarse otra vez, y todas las penas y alegrías juntas rememorarse con la más dulce evocación. Ventaja esta, fortalecedora del cariño, ante la cual hasta los lazos conyugales están por debajo de los fraternales. Los hijos de una misma familia, de la misma sangre, con los mismos primeros hábitos y compañías, tienen en su poder ciertos recursos de disfrute mutuo que ninguna unión ulterior les podrá proporcionar. Y habrá de producirse un desvío prolongado y antinatural, un divorcio que ningún ulterior enlace pueda justificar, para que estos preciosos residuos de los afectos primeros queden totalmente desterrados. Con demasiada frecuencia, sucede así, el amor fraternal, que lo es casi todo a veces, otras es peor que nada. Pero en William y Fanny Price era todavía un sentimiento en toda su plenitud y frescor, sin que se viera mermado por intereses contrapuestos ni enfriado por otros afectos independientes, y que el tiempo y la ausencia solo contribuían a aumentar. Un afecto tan cariñoso tenía que encarecer a ambos en la opinión de cuantos tenían corazón para apreciar algo bueno. Henry Crawford quedó tan impresionado como el que más. Apreciaba la efusiva, ruda ternura del joven marino que hacía a este decir, mostrando con la mano tendida el peinado de Fanny. Pues sí, ya empieza a gustarme esa moda estrafalaria.
aunque al principio, cuando me dijeron que en Inglaterra se llevaban semejantes cosas, no pude creerlo, y cuando en Gibraltar, en casa del comisario, vi que se presentaban Miss Brown y las otras señoras con el mismo aderezo, creí que se habían vuelto locas, pero Fanny es capaz de hacer que me guste cualquier cosa. Y Henry observaba con viva admiración el rubor que tenían las mejillas de Fanny, el brillo de sus ojos, el profundo interés, la absorta atención con que escuchaba a su hermano cuando éste describía alguno de los peligros inminentes o espantosas escenas que forzosamente se presentan durante un tan largo periodo en alta mar. Era un cuadro que Henry Crawford tenía el suficiente gusto moral para apreciar. Los encantos de Fanny crecían hasta duplicarse, porque la sensibilidad que embellecía su expresión e iluminaba su rostro era ya un atractivo en sí. Él no pudo seguir dudando de la idoneidad del corazón de Fanny. Tenía capacidad de sentimiento, de auténtico sentimiento. Valdría la pena ser amado por una muchacha como aquella, excitar las primeras pasiones de su alma, tierna y candorosa. El caso le interesaba más de lo que había previsto. Una quincena no era suficiente, su estancia en Mansfield se hizo indefinida. William era a menudo requerido por su tío para que contara sus cosas. Sus relatos eran en sí amenos para Sir Thomas, pero lo que éste principalmente buscaba al hacerle hablar era entender al narrador, conocer al joven muchacho por sus historias, y escuchaba sus claros, simples y arrebatados conceptos con plena satisfacción, al ver en ellos la prueba de unos buenos principios, conocimiento profesional, energía, valor, jovialidad, todo, en fin, cuanto merecía o prometía unos felices resultados. Aun siendo tan joven, William había visto mucho ya. Había estado en el Mediterráneo, en las Antillas, en el Mediterráneo otra vez. Había bajado a tierra con frecuencia por concesión del capitán, y en el curso de 7 años había conocido toda la variedad de peligros que el mar y la guerra juntos pueden ofrecer. Con tales méritos en su haber tenía derecho a que se le escuchara, y aunque tía Norris tuviera a bien ajetrearse por la habitación y molestar a todo el mundo preguntando por 2 hebras de hilo o por un botón de camisa usado, en medio del relato de su sobrino sobre un náufrago o una batalla, todos los demás escuchaban atentos, y ni siquiera Lady Bertram podía oír tales horrores, sin conmoverse, o sin levantar de vez en cuando los ojos de su labor para decir: «Dios mío, qué desagradable, no entiendo cómo hay quien sea capaz de embarcarse». En Henry Crawford suscitaban toda clase de sentimientos. Suspiraba por haber surcado los mares y haber hecho, visto y padecido lo mismo. Tenía el corazón ardiente, la imaginación exaltada y sentía un gran respeto por aquel muchacho que, antes de los 20, había pasado por tantas penalidades físicas y dado tales pruebas de valor. La gloria del heroísmo, de la utilidad, del esfuerzo, del sufrimiento, hacía que sus hábitos de abandono egoísta apareciesen en vergonzoso contraste, y hubiera deseado ser un William Price, distinguiéndose y labrando su fortuna y personalidad de una manera tan digna y con el mismo feliz entusiasmo que aquel muchacho, en vez de lo que era. El deseo tenía más de impaciencia que de constancia. Le despertó de su sueño sobre oportunidades pasadas y del pesar que le producía el no haberlas aprovechado, alguna pregunta de Edmund relativa a sus planes de casa para el día siguiente, y encontró que era también buena cosa ser ya hombre de fortuna, con caballos y palafreneros a su disposición. En un aspecto era todavía mejor, pues le proporcionaba el medio de brindar una atención donde quería que alguien se sintiera obligado. Con su viveza, valor y curiosidad por todo, William expresó su afición a la caza, y Crawford pudo ofrecerle cabalgaduras sin el menor inconveniente por su parte, teniendo que salvar únicamente algunos reparos de Sir Thomas, quien conocía mejor que su sobrino el valor de semejante préstamo, y que disipara algunos temores de Fanny. Esta temía por William, en modo alguno convencida de que estuviese preparado para gobernar a un brioso caballo de los destinados a la caza del zorro en Inglaterra, a pesar de cuanto él le pudiera contar de su maestría adquirida en varios países en lo tocante a equitación, de las incursiones a caballo en que había tomado parte ascendiendo por escarpados terrenos, de los caballos y mulos cerriles que había llegado a montar, o de las muchas veces que se había zafado de una tremenda caída poco menos que inevitable, hasta que volvió sano y salvo, sin accidente ni descrédito. No pudo ella desechar sus temores ni sentir nada del agradecimiento que Mr. Crawford había plenamente confiado suscitar brindando su caballo. No obstante, cuando quedó demostrado que con ello William no había sufrido ningún daño,
pudo Fanny admitir que aquello había sido una fineza, e incluso recompensar al propietario con una sonrisa cuando le fue devuelto el animal, y acto seguido, con la mayor cordialidad y de un modo que no admitía resistencia, Henry lo puso de nuevo a la entera disposición del muchacho mientras permaneciera en Northamptonshire.